Simi TV y El Éxito de lo Natural presentan Caminos de Fe. En cada celebración de la Santa Misa nos encontramos con el amor divino. Antes de vivir ese momento sagrado, queremos guiarte por un camino de reflexión y conexión con tu fe. La preparación espiritual es una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios, a escuchar su voz y a abrir el corazón para recibir su gracia. Te invitamos a que te unas a esta jornada de fe. Reflexiona, ora y conéctate con tu espíritu antes de la Santa Misa. Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas a Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Los saludamos en este domingo, como de costumbre. Nos acompañamos a todos y a cada uno de ustedes, nuestros amigos televidentes. Inició el mes de julio, ya faltan pocos días para el 16 de julio, donde se celebra la fiesta, la memoria del Monte Carmelo. la Virgen del Monte Carmelo. Sí. ¿Por qué será que todos decimos la fiesta, padre? Ya uno como que está mecanizado, ¿no? Sí, todo dice fiesta. Y es que en la iglesia hay memoria libre. Pues, si se quiere, se hace. Memoria obligatoria, toca celebrar la memoria. Y luego sigue la fiesta, luego sigue la solemnidad, que las solemnidades por lo general son Corpus. de Jesucristo. Ahí, Sí, ahí marca todo. sí. Hay solemnidad también de San Pedro y San Pablo, solemnidad de San Juan Bautista y solemnidad de la Inmaculada y de la Asunción, creo que es la otra. Las que hay. O sea, esto no es fiesta, es una celebración. Esto se llama memoria, solamente que se hace memoria A algo que pasó. sí, o a una advocación de la Virgen, o a un santo. Es que esa es la parte que a veces no entendemos, ¿no? Creemos que para acá hay una Virgen. O sea, que la Virgen se multiplicó en todas las... la Virgen de Fátima, la Virgen del Carmen, la Virgen de la Asunción, la Virgen del el Sagrado Corazón de María, la Virgen Y de no Guadalupe. sigas, y no gastamos todo el programa en eso. Pero ya dijimos que la Virgen es una sola, sino las vocaciones es como... Con diferente vestido. Exactamente. La Virgen con diferente vestido. Sí. Padre Jorge, bienvenido a Gracias. Caminos de Fe. Gracias, lo mismo. Venido acá al altar de Nuestra Señora del Carmelo. Del Carmelo. Del Monte tenemos Carmelo. También a San Miguel. Y por el otro extremo nos acompaña San Isidro Labrador. San Isidro Labrador. Que llueva. Como San Isidro Labrador, quita el sol y caiga la lluvia. Y caiga la lluvia, sí, porque estamos ya secos. Ya estamos un poquito secos. Sí. Y ya, claro, ¿cuánto hace que fueron las fiestas que echó unas goticas de agua? De pronto fue que tomó mucho. Seguro, sí. pero vamos a lo que... Bueno, padre, vamos con la advocación de la Virgen del Carmen. O del Monte O del Carmelo. Monte Carmelo. ¿Por qué del Monte Carmelo, padre? Bueno, entonces les voy a dar rápidamente la historia. El Monte Carmelo es un monte que queda en el oriente del mar Mediterráneo, el mar que une o separa, como se quiera, a Europa con África. Y allá habitó el profeta Elías. El rey Acab lo había sacado desterrado con sentencia de muerte. Entonces el profeta, en venganza, le pidió a Dios que no lloviera y le puso tiempo, 3 años, y durante los 3 años no llovió. Y entonces el rey supo que era lo que había pasado y lo mandó a llamar. Le dijo: sí, usted me ha amenazado, entonces por 3 años no va a llover. Cuando vaya a llover, yo le digo en qué momento va a llover. Y cuando pasaron los 3 años y fue a llover, entonces le mandó decir al rey. Y el profeta bajó rápido y cayó
una lluvia muy copiosa. Pero allá duró 3 años viviendo entre una montaña, entre una cueva de la montaña. Posteriormente, antes de la venida de Jesucristo, había ya unas personas que se llamaban monjes y que vivían allá entre las montañas. Esos eran ¿Como ermitaños? ermitaños, sí, eran ermitaños. Posteriormente, con el cristianismo, pues esos ermitaños se convirtieron al cristianismo y vivían cada uno por ahí en su huequito, por separado. Se dedicaban a la oración y a la penitencia. Y luego, en el siglo XIII, surgió un monje de esos que los quiso hacer comunidad y se llama Simón Stock. Y ya los congregó, aunque vivían allá en sus huequitos, pues los congregó. Y estando allí, se le apareció la Virgen María. Y ahí en el Monte Carmelo, pues se llama la Virgen de Monte Carmelo. Y le dijo que le entregaba su escapulario. Ya alguna vez también habíamos dicho que es el escapulario. En la parte delantera, acá no se ve porque está cubierto, que es como un delantarcito que hay por delante, un delantal que se ponían los monjes cuando hacían el oficio de la cocina para no ensuciar el hábito. Por eso la mayoría de las comunidades antiguas tienen el escapulario, ese es el escapulario. Y le dijo a Simón Stock que quien llevara el escapulario de ella, ese manto, entonces se vería siempre protegido de todos los males, pero eso implicaba seguir la enseñanza de Jesús, no era solamente ya el escapulario. Y eso pongamos cuidado para los que llevamos el escapulario posteriormente, ¿no? Sí. Entonces la comunidad ya se vistió de café, hábito café, túnica café y encima el escapulario. Y una capa blanca como la Virgen venía vestida ese día. Esa comunidad pues empezó a crecer y a hacer promoción, digamos, a la advocación del Carmelo. O sea, se dedicaron a crear devoción. No se dedicaron a crear devoción, la hicieron simplemente sencillo. La dieron a conocer. Porque la dedicación de ellos era la oración, eran monjes. Sí, es que el monje poco sale. Entonces, pues ahí, con su testimonio, entonces le promovían la devoción a la Virgen en la advocación del Monte Carmelo. ¿Por qué la patrona de los transportadores? Porque resulta que como la Virgen se apareció allá arriba en el Monte Carmelo, que mira al mar Mediterráneo, entonces todos los navegantes la adoptaron como la patrona de ellos para los peligros. Pues como ese era el medio de transporte de ese momento. Fluvial, sí, claro. Pues en ese lado era fluvial, o sea, los barcos. En toda parte. En toda parte, sí, no había más. No había ni la rueda. No, bueno, sí, la rueda. La rueda, pero muy malita. Sí. Y solamente la podían utilizar los faraones, los que tenían. Entonces luego, después, obvio, cuando apareció el resto de transporte, todos la adoptaron como su patrón. Todos la adoptaron. Los de la aviación no la adoptaron a ella porque adoptaron a Nuestra Señora de Loreto, pues que es otra advocación. Que es la del topo, en Tumba. No, esa es otra. Siempre que se la celebran bien en la aviación a hacerle honor y eso. Bueno, pero no es. Debe ser aquí en Colombia. Que la Virgen del Topo. Pero la Virgen de la aviación. Usted habla de los militares. Sí. No, de la aviación. Comercial. Sí, comercial. Ya. Es Nuestra Señora del Loreto. No digo que es que para cada cosa le tenemos una advocación. Pues aquí tenemos que inventar nuestra advocación. Y entonces resulta que esta advocación está sustentada en un texto del Libro de los Reyes. Los monjes le dieron la espiritualidad a partir de este texto, que lo voy a leer rápidamente. El tercer año la palabra del Señor llegó a Elías,
en estos términos: ve a presentarte a Ahab, y yo enviaré la lluvia a la superficie del suelo. Entonces Elías partió para presentarse ante Ahab y le dijo: sube a comer y a beber, porque ya se percibe el ruido de la lluvia. Ahab subió a comer y a beber mientras Elías subía a la cumbre del monte Carmelo. Allí se postró en tierra con el rostro entre las rodillas y dijo a su servidor: sube y mira a ver hacia el mar. Él subió, miró y dijo: no hay nada. Elías añadió: vuelve a hacerlo 7 veces. La 7ª vez, el servidor dijo: se eleva sobre el mar una nube pequeña, como una palma de la mano. Elías dijo: ve a decir al rey Acab: engancha el carro y baja, para que la lluvia no te lo impida. El cielo se oscureció cada vez más por las nubes y el viento, y empezó a llover copiosamente. Acab subió al carro, partió para Israel. La mano del Señor se posó sobre Elías. Él se ató el cinturón, corrió adelante de Acab hasta entrar a Israel. Entonces, los monjes carmelitas, que son los fundados por Simón Stock fue a quien la Virgen le dio el escapulario. Entonces dijeron: pues la aparición allá, y como una mano, indica que la Virgen María es esa pequeña señal, esa humilde señal de que ha llegado la salvación, que es la lluvia de gracia del Señor. Ahora sí todo tiene razón. Ese es el fondo, El trasfondo el trasfondo espiritual de Nuestra Señora. De Nuestra Señora del Carmelo. Del Carmelo. Bueno, padre, pero nosotros 16 de julio, la fiesta de la Virgen del Carmen, dejo mi carrito y te vengo a rezar. Está bien, pero es que ya hemos cogido eso como en Rochela, padre, o sea, la espiritualidad, lo que significa el momento, porque uno viene, participa de la celebración, hace fila para que el sacerdote le riegue la agüita, le santifique el vehículo, y después nos vamos a tomar trago y nos vamos a escuchar música y nos vamos a alegrar y se nos olvida a qué fue lo que vinimos y qué fue lo que celebramos. O sea, lo vemos no tanto en la solemnidad, ni en el momento, ni en lo que significa portar el escapulario, que el padre lo dice. Portar el escapulario no es yo llevo mi escapulario y me pongo a beber, no. Se supone que usted tiene que llevar una vida de oración, una vida de entrega. No estamos diciendo que usted no puede tomar, no. Claro, obviamente pero puede no tomar, emborracharse. pero no emborracharse. Y yo tengo un dicho, y eso le digo yo a mi hijo o a mis hijos que ya conducen, le digo, y a las personas que les tengo confianza: después de 80 kilómetros por hora la Virgen del Carmen se baja, porque ella es muy nerviosa. Como entra el niño, pues peor se baja más. es muy nerviosa, después de 80 kilómetros eso ya se baja. Pero sí. ¿Por qué hemos vuelto tan comercial la fiesta de la Virgen del Carmen? Porque es que desafortunadamente en el pueblo que no está fundamentado en la Sagrada Escritura, le importa más, como dijo usted, la Rochela. Entonces, la fiesta de la Virgen del Carmen aquí y en todas las partes de Colombia, por lo menos que las que conocemos, eso es un relajo de pitos, de aguardiente, de cerveza, y hay mucha gente que viene solamente a que le echen el agua al carro, y eso sí, ojalá que le echen agua por toda parte, pero no viene a la Eucaristía, no se confiesa, no viene a la Eucaristía, vive en pecado, y piensan que con eso ya la Virgen los va a proteger. No, es que la Virgen me protege a mí. No, a Dios rogando y con Él más orando. O sea, por eso les leo el texto bíblico, porque esto, si no se hace con una espiritualidad, no tiene sentido. O sea, tenemos que, como para todo, padre, es que uno debería ser así, ¿no? Para cualquier celebración, prepararse, confesarse, estar en gracia de Dios y disponer el alma y el espíritu para que entre esa bendición en nuestro cuerpo. Sí. Por eso, este mes de julio, el 16 de julio, preparémonos para celebrar esta vocación y hagámoslo de corazón, hagámoslo con toda la disposición, y Dios quiera
que el mes de julio les alcance, porque a veces se pasa hasta agosto. Ya se del pasó. carmen. Misa de la fiesta es o de la memoria, es el 16 a las 12 del día, y después de la Eucaristía hay la bendición de los carros. 16 de julio, 12 del día, hacia la 1:15, 1:30, la bendición de los vehículos. No tanto, a la 1. No, pero no les diga que a la 1:15 porque no vienen a misa. Tiene que venir esa misa después de la misa. Bueno, después de la misa hay bendición. Sí. Si usted no está en el padre va a estar muy pendiente ahí. Y carros y motos y bicicletas. Ahora, si vinieron ese día, no se pongan a venir todas las veces que hay bendición, que la fábrica no sé qué, que la empresa no sé cuándo, pues eso es para la empresa porque ellos quieren que ese día. Sí. Pero no es que todas las veces vengan con el mismo carro las no sé cuántas celebraciones que hay a que le bendigan, porque eso no es lo que digo. Ya se vuelve Se supersticioso. vuelve algo relajo. Relajo es cuando uno usa una cosa demasiado. Listo, padre. Sí. Entonces, invitados a la misa de la Virgen del Monte Carmelo el 16 de julio, posteriormente bendición de vehículos. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. ¿Sabías que el colágeno es la clave para la salud en tus articulaciones, piel, cabello y uñas? Presentamos 5 colágenos en uno, una fórmula avanzada con colágeno hidrolizado que combina 5 tipos diferentes para mejorar tu bienestar. Notarás la diferencia en una piel más suave, articulaciones más fuertes y un cabello más brillante. Información 310-270-2895 o visita elexitolonatural.com. 5 colágenos en uno, el cambio que tu cuerpo necesita. Continuamos con la lectura meditación del Evangelio correspondiente al día de hoy. Padre Jorge, por favor. El Evangelio está tomado de San Lucas como en este tiempo, de tiempo ordinario, ciclo C. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El letrado contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien has dicho, haz esto y tendrás vida eterna. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo, pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el que había caído en desgracia y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como el prójimo del que había caído en manos de los bandidos? El letrado contestó: el que practicó la misericordia con él. Dijo Jesús: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Vamos a entender el texto del Evangelio de hoy. Primero llega El sabiondo de la época. En otras traducciones habla del jurista, que es más fiel al texto original, porque el letrado era más que todo un fariseo, pero este es uno que es doctor. Más alto. Claro, más alto rango. No rango, sino de sabiduría.
porque él era el que podía impartir justicia como un juez. O sea, un magistrado de las altas cortes, No, diríamos no. hoy en día. Sí, hoy en día podríamos decir un juez, Listo. pero llega con mala intención Como siempre. a ponerle prueba a Jesús a ver qué dice. Y entonces le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? A ver qué le decía el maestro. Y el maestro le dice: Allá está escrito, revise, hermano. Usted sabe, porque usted es letrado. ¿Qué dice la ley? Y el jurista le dice: el Shema. Ya hemos hablado algunas veces del Shema, pero esto se olvida. Shema quiere decir escucha a Israel. El Shema era el centro de la ley del Señor. Y era curioso, y es curioso, porque todavía los israelitas o judíos después se ponían en una cintica y metidos sobre un cajoncito aquí el Shema, el que escuchamos ahí. Se lo colgaban acá en una cintica que se llamaba filacterios. Los ponían en los dinteles, los ponen en las dinteles de las puertas. Usted va a Israel y le asignaron tal pieza en un hotel y entonces ahí vi una cajita. ¿Qué será eso? Pues ahí está el Shema. Allá no importa que quede o no quede, pero allá lo coloca. El Shema. Escucha a Israel. Y esto sería para nosotros también. Escucha, cristiano. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús lo vuelve a repetir y dice: no hay mandamiento mayor. Es este. Y resulta que después los israelitas, los doctores y los magistrados y todos estos que sabían de la ley, se inventaron una cantidad de normas. Y entonces se perdió. O sea, ellos en base a esto inventaron unas para ellos. No, en base a esto no. Nunca tuvieron en cuenta esto. Si fuera en base en esto, pues hubiera sido magnífico. Pues sí, pero no fue con base en eso. O sea, eso lo guardaron. No, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, que lavarse las manos con esto? No, eso no tiene nada que ver. ¿Y qué tiene con que usted tiene que guardar el día sábado sin moverse más de 3 kilómetros? No, pero en ese entonces se movían 10 o 15 kilómetros. Tiene nada que ver. Y ocultaron este mandamiento. Se perdió el mandamiento. Por eso, en otra ocasión, otro letrado le pregunta a Jesús: ¿cuál es el mandamiento principal? Y Jesús llega ahí. Y con toda razón, porque había 613 normas, pues estaban perdidos en eso. Y Jesús le vuelve a decir esto. ¿Qué es lo que significa? Amarás al Señor tu Dios. O sea, todo lo que se hace aquí tiene que estar enfocado a Él. Amar a Dios. Pero lo principal es que yo primero me ame. Porque si no, no puedo amar al prójimo. Y si yo no amo al prójimo, no amo a Dios. Yo puedo decir que amo a Dios, pero yo me detesto a mí mismo. Eso son puras mentiras. Es que inclusive una persona que no sea creyente, si no se ama a sí mismo, su vida es un desastre. Se puede volver un matón a sueldo o cualquier cosa, porque no se ama. Pero si no se ama a sí mismo, pues ¿qué le importan los demás? Y si no se ama a sí mismo, no le importan los demás, mucho menos a Dios. Es por eso el mandamiento en la realidad, para vivirlo hay que empezar a quererse uno mismo. Amarse uno mismo. Y bueno, como quiso aparecer, bueno, pero es que yo realmente no conozco, no sé quién es mi prójimo. Y bueno, ahí también se disculpa, ¿por qué? Porque es que ellos mismos no sabían, cuando se habla del prójimo, quién es el prójimo. Y había un debate, eterno debate, de saber quién era el prójimo.
porque para unos el prójimo era todo mundo, pero para unos pocos. Para otros el prójimo eran solamente Su círculo. los israelitas. Ujú. Por eso los llaman a los samaritanos, aun cuando los samaritanos son israelitas, pero no son judíos, entonces les llaman perros. Y al resto de los que no son judíos, los llaman paganos. Estos son los paganos. Entonces, esos contaminaban. Si yo soy pagano y lo toca a usted, usted queda contaminado. Sí, me tocaba sin bañarse las manos. Sí, sí. Entonces, esa era una problemática grande que se fue subsanando al entender quién era el prójimo. Y Jesús, para hacerle entender quién es el prójimo, entonces le pone esta parábola. Es que Jesús siempre tenía para todo su respuesta, ¿no? Sí, Él siempre sacaba sus respuestas y se la colocaba la forma más... O sea, es que eso hasta una persona que no tuviera inteligencia entendía, sí, a la buena o a la mala. sí. Porque Entonces, es que esto que le ahí colocó, está la parábola, ¿no? Y la parábola es muy interesante porque, bueno, pone primero al herido, que no dice quién será ni por qué está herido, no. Y luego después pone al levita, no, primero al sacerdote, un sacerdote que pasa, lo ve, lo ve y da un rodeo. una vuelta y dice, "No, está lleno". Y luego pasa el levita y hace lo mismo, da un rodeo. ¿Por qué estos dan un rodeo? Sencillamente porque primero estaba desnudo el hombre, no sabía si era pagano o no pagano. Entonces, si era pagano, pues Se contaminaba. se contaminaba. Pero además que estaba ya tirado, pues tenía sangre. De pronto está que se muere y me echan la culpa. No. Si tiene sangre, me contamino. Y entonces, para descontaminarme, me toca hacer una cantidad de ritos. Entonces, pues mejor me evito eso. Y porque ambos son clérigos. El sacerdote es el que ofrece el sacrificio y el levita es el que prepara el animal para ofrecerlo. O sea, Y ambos tenían que estar puros, pero no iban para el templo, ya venían del templo, porque dice la parábola, bajaba de Jerusalén, Sí, ya iban para sus casas. iban para sus casas, para Jericó seguramente. Entonces no había la disculpa que era que no, pues yo inmediatamente llego al templo y cómo me voy a purificar y entonces no puedo ofrecer el sacrificio. No, es simplemente por desidia, por falta de compromiso, por falta de ajustar la vida a la parte ritual que nos puede pasar a muchos de nosotros. Recuerde que hay un canto que dice, con vosotros está y no le conocéis, y que van de afán los que van para Jerusalén. la celebración y que hay uno con necesidad y no la tiene. Vosotros está, su nombre es el Señor, con vosotros está, y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y pasa hambre y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo, acaso por llegar temprano al templo. Su nombre es el Señor y sed soporta. Entonces Jesús le dice esa parábola para decirle el prójimo es todo el que se encuentra. Sí, y pasó el samaritanito. Y pasó el samaritano, el perro, el despreciado por los judíos, y él sí se agachó, Lo secó. lo curó, lo puso sobre la cabalgadura, lo llevó y se quedó esa noche cuidándolo, porque es que a la mañana siguiente Sí. le pagó Lo que duraría ahí. lo que podría durar, y si no le alcanzaba, pues entonces le pagaría después cuando volviera. cuando volviera. Entonces, eso quiere decir que el prójimo es cualquiera, que no se necesita, pues el samaritano no se puso a mirar si era judío,
si era pagano. que si tenía la culpa o no tenía la culpa, porque había... Si no, él lo vio en desgracia y vio un automáticamente un hombre. se fue a ayudar. Sí, que podía No ser, le importó nada. Pues sí, porque había la disculpa, por ejemplo, bueno, viste que anda solo aquí, si aquí esto es lleno de bandidos, ¿quién lo mandó? ¿Quién lo mandó meterse a la boca del lobo? Lo que uno muchas veces dice, no, ese muchacho es marihuanero, pero sí, ¿quién lo mandó meterse en eso? Allá que se las arregle. O, no, es que esas personas viven en la miseria, pero es porque son perezosos y se lo saca uno fácilmente, ¿no? Con precisión. Y todo el mundo huye. Y fíjese una Porque cosa, ¿cómo cree que quedó este hombre? que Jesús nunca responde Altaneramente. no, directamente. Siempre se vale de alguna espejo. Siempre les devuelve la pregunta. Fíjese, a este le devolvió la pregunta. ¿Qué lees en la ley? Y después ya cuando le dice, has respondido bien, y le va a decir quién es el prójimo, pero no se lo va a decir directamente. Ahí puedo gastar 3 palabras para decir quién es el prójimo, pero no lo dice. Le colocó primero toda una historia Para que piense. para que pensara y al final dijo, ¿quién crees que es ¿Sí? el prójimo? De estos 3, ¿Cuál fue ¿quién el prójimo? Bueno, entonces vaya haga lo mismo. Entonces, hacer lo mismo. hacer lo mismo? Padre, se nos terminó el tiempo. Nos despedimos. La oración, por favor. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja y los guarde de todo mal, hoy y siempre. Amén. Amén. Y el prójimo lo tienen ahí. El que prójimo está al lado. está al pie, ahí, al lado. Si viene a la Santa Misa, ahí el prójimo es el que está a su lado y todos los que están al lado, para que recordemos. 16 de julio, no olviden, 12 del mediodía, la celebración de la conmemoración de la Virgen del Carmelo, posteriormente la bendición de los vehículos Y de los escapularios. y de los escapularios. Dios los bendiga. Caminos de Fe. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y preparación espiritual. Que el mensaje de hoy fortalezca su fe y llene su corazón de paz. Ahora los invitamos a unirse a la celebración de la Santa Misa, donde viviremos juntos el encuentro más profundo con el amor de Dios. Hasta la próxima y que el Señor les bendiga siempre.